Les presentamos el medidor de distancia láser referencia UT390B Plus de la marca Unit. Esta es una guía de conocimiento e inicio rápido para este equipo. Su embalaje incluye, como lo podemos apreciar, nuestro medidor, una correa, esta para fácil agarre, nuestro manual de instrucciones y todo esto incluido en un práctico estuche para fase de transporte. Este equipo opera con dos baterías AAA y puede trabajar a una distancia máxima de medición de 40 metros. Esto no le impide realizar una sumatoria de medidas mucho mayor. En su interfaz podemos apreciar, aparte de la pantalla, 6 botones: botón de lectura o read, botón del tipo de medición, como lo podemos apreciar como si fuera una cajita, botón de adición de medida con el botón más y menos, botón de intercambio de punto de referencia, este de aquí abajo que pareciera que tuviera una U, ya sea aquí a la parte superior, la medida de referencia a la parte superior o hacia la parte inferior, y el botón de guardado junto con el botón de limpiar medición o apagar el equipo, los cuales destacaremos más adelante. Una vez energizado el equipo, procederemos a encender el equipo. Para esto bastará con presionar el botón de lectura Read. Como vemos, la pantalla se apreciará en su encendido fondo más o menos azul claro, lo cual nos puede ayudar en ambientes de poca luz. Obviamente esto tiene una duración muy limitada. En la pantalla podemos apreciar diferentes secciones, como lo son: ilustración del punto de referencia en la parte superior, ya que cuando presionamos dicho botón cambia entre la parte inferior y la parte superior, es decir, cuando está en la parte superior tomará en la medida como referencia este punto, es decir, donde tenemos nuestro medidor, el espacio del lente del medidor con el espacio del puntero láser, y si lo vamos a presionar tenemos hacia la parte inferior, es decir, toma la medida con base a esta referencia. Lo acomodaremos según sea el caso. Nivel de carga de la batería se compone hacia la parte superior derecha de 4 rayitas. A medida que se va agotando, el mismo dispositivo nos va avisando por una serie de errores, los cuales podremos apreciar en el manual. Tipo de medición, ya sea aquí una medición sencilla, una medición continua con máximos y mínimos, una medición de área, como lo podemos apreciar con un cuadrado, una medición de volumen, como si formara un cubo, medición de altura mediante el sistema Pitágoras en el cálculo de la base y la hipotenusa, medición nuevamente de Pitágoras, pero ya esta vez calculando la distancia, es decir, con base a la altura y la hipotenusa. Vuelve a ser la misma medición de Pitágoras, pero esta vez teniendo en cuenta dos hipotenusas, una hacia el punto superior y otra hacia un punto medio. Cálculo de alturas, obviamente, con base en el cálculo de hipotenusas, pero ya teniendo en cuenta que es una altura no tan visible, no tan apreciable de una forma tan fácil, y vuelve nuevamente a nuestro sistema de medición normal. Para realizar una medición sencilla, como para todo el resto de mediciones, bastará primero con seleccionar el modo,
y oprimir el botón de Read cuantas veces sea necesario, dependiendo lo que nos muestre nuestro dispositivo. Para apagarlo, bastará con presionar la tecla inferior de borrado y apagado, mantenerla sostenida por aproximadamente 4 segundos o menos dado el caso. Aparte de estos tipos de mediciones, mostraremos mostrará la pantalla una línea de muestras, como podemos ver aquí varias líneas, de acuerdo a nuestras necesidades o de acuerdo al tipo de medición. Para realizar una medición sencilla, presionaremos una vez el botón de lectura de Read. Vemos hacia la parte superior que se iluminará nuestro puntero LED. Lo posicionaremos en la superficie que querramos tomar de referencia y volveremos a presionar dicho botón. Lo podríamos ver hacia la parte superior. Pues vamos a repetir el procedimiento. Vemos hacia la parte superior de la pantalla nuestro puntico. Lo vamos a presionarlo, escucharemos un sonidito, un pitido, y automáticamente nos tomará la referencia. Nos tomará nuestra lectura de acuerdo a nuestro punto de referencia. Como podemos apreciar, nuestro punto de referencia es la parte inferior. Es decir, que la distancia medida fue desde nuestra parte inferior hasta donde llegó el punto, valga la redundancia, del apuntador láser. Para realizar una medida continua, mantendremos presionado por un tiempo aproximado de 4 segundos nuestro dispositivo con el botón de lectura. A partir de ahí, él sonará continuamente y tendrá una medida de acuerdo a la posición del apuntador láser. En esta medición nos mostrará en pantalla el valor máximo en la parte superior, el valor mínimo en el punto medio y el valor actual que es el que se aprecia en un formato un poco más grande hacia la parte inferior de la pantalla. A medida que él va midiendo, se va escuchando este sonido y podemos ir desplazando nuestro apuntador láser. Para desactivar esta función bastará con oprimir de nuevo la tecla de lectura Read o la tecla de apagado y o borrado. Hemos presionado una vez y automáticamente se ha silenciado el dispositivo y nos ha terminado este tipo de muestra, este tipo de medición. Volvemos a hacer lo mismo, hacer la medición con máximos y mínimos, una medición de estilo continuo, pero esta vez procederemos a apagarlo con el botón de off. El botón de off. Para guardar los datos en modo de medida sencilla, se ha de tomar la medida. Hemos de tomar la medida y luego mantenemos presionado por un tiempo aproximado de 3 a 4 segundos el botón de guardado, es decir, el que tiene el cassette. Para visualizar este valor bastará con nuevamente presionar el botón del cassette. Si tuviéramos más de una medición, podemos cambiar entre los valores guardados con la tecla de más y de menos. En este caso, pues como lo podemos apreciar, tenemos dos valores guardados, con más y con menos. Para salir de esta función, bastará con nuevamente presionar el botón de lectura. En el caso de querer borrar alguna de estas mediciones, procederemos nuevamente a ingresar al menú, y procederemos con el botón de borrado. En este momento, si vamos a presionar el botón de guardado, no encontraremos medidas guardadas porque ya las hemos borrado. Trabajaremos con las demás funciones conforme sea nuestro caso, ya que vimos la función de lectura en modo sencillo y la función de lectura en modo continuo. Trabajaremos en este caso ahora con la función de área.
En este caso podemos apreciar que en la pantalla nos alumbra un cuadradito. Nos valdremos para esta medida de una caja. Para este caso tomaremos una medida. En este caso, como funciona la medida sencilla, procederemos a activar primero el puntero láser y después a presionar nuevamente nuestro botón de lectura con el fin de tomar un área. En este caso pues usaremos de referencia para tomar un área más o menos corta. Capturaremos nuestro primer dato. Automáticamente nos cambiará de lado y realizaremos otra toma de medida. Ya tenemos nuestro puntero encendido y hagamos una medida un tanto más corta. Aquí aparecen los dos resultados de las dos medidas que tomamos, ya sea del ancho y del alto o del ancho y del largo. Y en la parte inferior ya tendremos nuestro cálculo. Obviamente nosotros trabajaremos en metros, cosa que nuestro resultado estaría en metros cuadrados, como podemos apreciar acá, metros cuadrados. Para el caso de poder trabajar con volúmenes, procederemos a presionar, valga la redundancia nuevamente, a fin de poder encontrar una caja. En este caso de la caja nos alumbrarán, pues consecuentemente vayamos tomando las medidas, 3 dimensiones. En esa sería un ancho, por decirlo así. Lo tomaremos. Continuamente sigue un fondo. Hagamos de cuenta que el fondo es nuestro objeto en el fondo de la toma. Y por último lugar podemos apreciar el alto. Se han tomado las 3 medidas y podemos apreciar nuestro resultado, en este caso en metros cúbicos, ya que el sistema ha trabajado todo el tiempo en metros. Procederemos a trabajar de forma pitagórica, es decir, calculando la hipotenusa y la distancia a la base del mismo. En este caso seleccionaremos un triángulo básico. Como podemos apreciar, tocando varias veces el botón que aparece en la caja. En este caso trabajaremos con la caja que vemos en el fondo y procederemos a tomar un par de medidas. La primera medida será la de la hipotenusa. Debemos tener muy en cuenta el punto de referencia. Una vez tomamos esta medida, como lo podemos apreciar en pantalla, procederemos a tomar ahora la medida en este caso sería la base. Si lo tomamos desde nuestro ángulo de referencia sería el cateto adyacente. Procederemos nuevamente y automáticamente nos arroja nuestro valor. Debemos tener muy en cuenta los puntos de referencia al momento de realizar estas mediciones, puesto que en algunos casos pueden dar erróneos. Trabajaremos ahora viéndolo desde el punto de vista de la altura. En este caso pues tomaremos nosotros la altura de nuestra caja, cambiando el punto de referencia y tomándolo hacia la parte inferior. Ahora nos pide tomar la base, es decir, como si hubiéramos cogido los dos catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. En este caso procederemos a calcularlo de esta manera. Y tenemos la distancia en diagonal de nuestra caja para este caso.
ya que hemos tomado la medida de los dos catetos. Para proceder a realizar otra medición, en este caso otro cateto, en este caso otra hipotenusa, procederemos de la misma manera. Trabajaremos la hipotenusa en el primer caso, listo. En el segundo caso nos pide una segunda hipotenusa, es decir, a un valor medio. Tomaríamos más o menos a esta medida. Y por último nuestra medida base. Esta última, ¿con qué fin se hace? Con el fin de poder calcular más o menos nuestro procedimiento nuestro procedimiento para cuando necesitamos calcular una altura y no es visible del todo, como hemos podido apreciar hacia las primeras pruebas. En este caso nos aparece el error número 5. Esta clase de errores son disponibles en el manual y puntualmente significa que alguna de las mediciones fue tomada erradamente, obviamente por lo que estamos haciendo una prueba. Procederemos de nuevo a tomar nuestras medidas. A tomar nuestra medida nuevamente y en este caso ya nos da nuestra altura. Trabajaremos ahora con una medición a doble triángulo, es decir, trabajamos con hipotenusa hacia el costado superior y hipotenusa hacia el costado inferior. Lo haremos exactamente de la misma manera. En este caso ya nos pide primero la hipotenusa del lado superior, ahora nos pide la distancia de base, por decirlo así, uno de los catetos, y ahora nos está pidiendo la última hipotenusa. En este caso con los tres valores tomados podemos calcular nuestra altura. Nuestra altura es aproximadamente el doble, un poco menos de nuestra lectura anterior, nuestra prueba anterior. Y bueno, debemos recordar que hay funciones adicionales que son previamente configurables con ayuda de nuestro manual de instrucciones. Esta fue la presentación del medidor de distancia láser referencia UT390B Plus de la marca Unity.